el tema de hoy es, repita conmigo, es una pregunta: ¿cómo oyen los sabios? ¿Por qué los sabios son sabios? Porque saben oír. Las personas sabias son personas que activan sus oídos, agudizan sus oídos para escuchar atentamente y comprender y entender. Ok, vamos a leer en Isaías capítulo 50, versículo del 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. También un saludo para las personas que se unen con nosotros a través de YouTube. Les damos la bienvenida también a todas las personas que escuchan este mensaje. Isaías 50, versículo del 4 al 5. Lea conmigo, por favor. Jehová, el Señor, diga conmigo, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Diga conmigo, despertará. Despertará. Mañana tras mañana despertará ¿qué? Mi oído para que oiga como oyen los sabios. Jehová el Señor, diga conmigo, me abrió el oído. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Diga, despierta mi oído. Activa mis sentidos espirituales, mi oído espiritual, para poder percibir, absorber tu palabra, asimilarla y entenderla, comprenderla. Porque no se trata solamente de oír, sino tener la habilidad de poder entender las cosas. Entonces vamos a en esta hora desarrollar este tema. Y creo que primero vamos a hablar acerca de la sabiduría que viene de Dios. Porque es importante oír y entender la palabra. En toda la escritura usted va a escuchar siempre: oye Israel, oye, siempre dice, oye Israel, si oyereis atentamente la voz de tu Dios, te irá bien en la tierra. Pero si no oyereis mis palabras, te irá así, así, así. Entonces, el escuchar con atención determina nuestra bendición o que nos vaya mal en la vida. Entonces es importante saber escuchar. Siempre cuando el Señor hablaba, Él trataba de que la gente abriera su oído, porque decía Él: haced que se os penetren bien estas palabras, decía Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía Jesús. Y así comenzaba Él a hablar a la gente: el que tenga oídos para oír, oiga. Y Él decía: hagan que se os penetren bien estas palabras. ¿Por qué decía eso? Porque hay mucha perturbación, y hoy les voy a hablar acerca de cuáles son factores que nos bloquean el entendimiento o la habilidad de poder escuchar con atención. A veces como que nuestros receptores están atrofiados, como que no estamos recibiendo el canal directo de Dios, y mucha gente está en la luna, en otro lugar, pero no entiende los mensajes o la palabra que Dios le habla a su vida. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? El Señor dice: me despertará mañana tras mañana mi oído para que yo aprenda a escuchar como los sabios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la sabiduría, óigame bien, la sabiduría que viene de Dios no es igual al concepto de sabiduría humana. La sabiduría humana se centra solamente en acumular conocimiento, es decir, información, conocimiento. Alguien sabio para el mundo es alguien que sabe mucho y que se jacta de que sabe mucho. Y así hay muchos cristianos que son una biblioteca andando, saben la Biblia y te quieren enseñar, pero en sus hogares son un desastre. En su relación con las personas, con sus hijos, son un desastre, no son un modelo de vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el problema allí entre saber acumular conocimiento o el poder saber entender la palabra?
Ok, sin embargo, la sabiduría, esa es la diferencia de la sabiduría de Dios, que la sabiduría que viene de Dios nos es conocimiento, diga conmigo, es conocimiento aplicado. Cuando usted escucha la palabra sabiduría en la Biblia, no quiere decir saber mucho o tener mucho conocimiento acumulado, sino quiere decir es una persona que aplica todo su conocimiento en la vida diaria, en la vida práctica, a la hora de hablar, actuar, lo hace con prudencia para tomar decisiones acertadas. En ese momento que tomas decisiones, son decisiones acertadas. Es una persona previsora que refleja el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Hay un pasaje que dice, y lo mismo lo podemos aplicar a un hombre o a una mujer, pero dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. Es decir, ahí lo que determina el éxito de un matrimonio, de una relación, es la decisión que se toma, ¿verdad? Hay mujeres que no son sabias, son necias y derriban todo lo que se ha construido en el matrimonio en un momento, ¿verdad? Entonces, en decisiones, en su forma de hablar, de actuar. Por eso es que hay que escuchar uno con atención la palabra, porque en el momento de que enfrentemos, ¿verdad?, las presiones de la vida, las circunstancias, vamos a saber cómo actuar, ¿verdad? Entonces, cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Ahí es donde se ve que si tiene sabiduría. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que ha venido de oír nosotros la palabra del Señor. En el momento que reaccionamos ante las pruebas de la vida, ahí es donde demostramos nuestro nivel de sabiduría que hemos recibido o adquirido que hemos estado nosotros recibiendo todos los domingos o todas las veces que nos reunimos a través del mentor, a través de los grupos de conexión, a través de las enseñanzas del pastor, que hemos estado creciendo en la sabiduría de Dios. Eso es algo muy importante, porque le digo, no es garantía que tú vayas a un instituto bíblico y seas un teólogo, doctor en divinidades. Yo he visto a doctores en divinidad, grandes maestros que se divorcian, caen en pecado o cometen cosas que no son correctas. He visto también muchos cristianos que tienen años y de repente uno dice, bueno, estos hermanos se veían maduros, que habían crecido, pero en un momento ya tienen 20 años de ser casados, 25, y se separan con hijos ya crecidos, y uno dice, ¿qué le pasaba a esta persona? O sea, no aprendió nada en la iglesia. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Me está escuchando? Ponga atención a esto. Y yo voy a continuar compartiendo primero, el Señor me dio este pasaje de la parábola del sembrador. Saben que Jesús enseñaba de forma muy magistral, es maestro por excelencia. No hay nadie que pueda compararse a cómo Jesús enseñaba. Por eso las multitudes le seguían y aprendían, porque él usaba muchas parábolas, usaba metáforas, usaba muchas figuras para poder darse a entender desde un adulto, una persona letrada, un intelectual o una persona iletrada. Todos entendían el mensaje que Jesús daba, porque él usaba este tipo de enseñanza. Y vamos a leer la parábola del sembrador, porque ahí el Señor comenzó a darme muchas cosas de lo que pasa en el momento que uno está enseñando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito de nuestra mente, de nuestro interior? ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos no crecen?
Y le voy a decir una cosa que el Señor me mostró, que no se trata muchas veces de que por qué tú no has crecido, por qué no memorizas la palabra, por qué no puedo entender, por qué me cuesta leer la Biblia, por qué no la entiendo. No se trata de un problema de coeficiente intelectual bajo. No se trata de que tú tienes un trastorno de déficit de atención, ¿verdad? No se trata. Hace poquito escuché a un padre que se molestó porque tiene a un niño que le están dando, tiene un tutor que le están dando clases, pero el niño al final viene el maestro y le dice: ¿sabe qué? Lleve a su niño a un psicólogo infantil, porque este niño, en otras palabras, pues no entiende, no pone atención y no es tardo para el aprendizaje. Y entonces el padre le responde y le dice: ¿sabe usted que él tiene las mejores calificaciones en su escuela, en muchas materias? Y ¿sabe qué? Usted está juzgando mal las cosas, porque lo que pasa es que él no le interesa lo que usted le está enseñando. Si tuviera interés, él aprendiera. Y eso mismo pasa muchas veces. Muchos de nosotros no venimos con interés porque no sabemos la importancia de poder escuchar la palabra que el pastor nos está dando, el maestro que enseña en la iglesia nos está dando. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, vamos a ver. Entonces dije que no se trata de un problema de capacidad cognitiva, porque en la capacidad cognitiva es la habilidad de procesar la información, ¿verdad? A veces podemos decir: yo leo la Biblia, pero no entiendo, no sé qué es. Saben que hay jóvenes bien pícaros que a uno le dicen: papá, yo no quiero ir a la iglesia porque no le entiendo nada al pastor, por gusto estoy ahí. Pero bien entiende todas las picardías de las películas. Eso sí, le pone atención. ¿Sí o no? Hay hermanas que dicen: hermano, mire, es que el pastor dice versículos, pero hoy ya se me olvidó. Pero no se le olvida los personajes de las novelas, hasta allá a contar: mira, Fernando, él es un cínico porque le dijo a Laura y la está engañando. Eso sí se sabe. Así que no es un problema cognitivo de que no pueda memorizar, que no pueda aprender, razonar o entender o recordar, ¿verdad? No ese es el problema, no es el problema. Pero yo te voy a decir que está pasando en muchas personas. Me están siguiendo en esta enseñanza. A mí me preocupa ver a las personas que yo los veo así, hermanos, hasta idos conmigo, pero no, ellos están en otro mundo. ¿Sí? Hay hermanos que los veo con los ojos abiertos así, que me están viendo, pero no, se han pintado un ojo así. Están dormidos. No están recibiendo la enseñanza. ¿Cuántos están recibiendo en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer aquí San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, dice así. Lea conmigo. Dice Mateo 13, versículo 1 al 9. Lea conmigo. Aquel día salió Jesús de la casa, y diga conmigo, se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Cómo le digo? Jesús, en cuanto a lo que es docencia, enseñanza, él tenía metodologías de enseñanza tremenda, de tal manera que él no quería, porque se le juntó una gran multitud. Y entonces lo que él hizo fue, se subió a una barca y se fue al mar, dice. Y desde la barca él empezó a enseñarle. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? En ese momento no había micrófono y había una multitud, y para que le escucharan todas esas miles de personas, él usó el agua para que rebotara el sonido y pudiera escuchar todos los que estaban ahí, porque para él era importante que escucharan la palabra de Dios. Amén. Por eso es que se subió a una barca.
y se fue al agua para que las ondas de sonido que salían de sus labios fueran llevadas también por el viento y que todos escucharan hasta el último lo que él estaba hablando. Así que para él era muy importante que la gente escuchara. Por eso alguien dijo: Dios nos puso 2 orejas y solo una lengua, para que escuche bien y no sea deslenguado. Amén. Así dice la Biblia: ser tardos para hablar y prestos para oír. Ok, bien, sigamos. Y dice que entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, ¿verdad? Salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego termina diciendo: el que tenga oídos para oír. ¿Es esto absurdo? ¿Cuántos tienen oídos aquí? Pero ¿por qué Jesús decía el que tenga oídos para oír? ¿Por qué no se refería a los oídos físicos, sino a los oídos espirituales? Hay oídos espirituales, hay ojos espirituales. Amén. Y hay sentidos espirituales. Dios nos ha dado los sentidos para poder interactuar con el mundo físico, material, pero hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay misterios en la palabra del Señor, en el mundo invisible de Dios y en el mundo invisible de Satanás, que tenemos nosotros que percibir y entender. Entonces, por eso, abran los oídos. Por eso dice: despierta mi oído. Y yo necesito un despertamiento, un avivamiento en mi oído para escuchar bien lo que Dios habla en su palabra. Amén. Sabe que yo voy a algunas conferencias a escuchar. Yo me siento a escuchar a otros. A mí me gusta escuchar a otros. Yo no lo sé todo. Y cuando alguien está hablando, yo así estoy, mire, recibo y lo pongo en mi corazón y digo: recibo eso y lo creo, ¿verdad? Y entonces aquello que yo lo creo, eso para mí es una revelación y sé que eso es una verdad que me va a transformar. Pero si solo oigo y me voy, eso no va a hacer nada en mi vida. Entonces Jesús tuvo que dar esta parábola del sembrador, pero Jesús hablaba por parábolas. Y mucha gente que estaba ahí y decían: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron los discípulos. Es que esta gente, yo hablo misterios del cielo, pero esta gente no puede entender. Ya vamos a hablar acerca de esto, hermano. Se lo voy a ir explicando porque les dejo de tarea: lea todo San Mateo 13. Todo lo que estoy predicando aquí lo vas a encontrar en San Mateo capítulo 13. Hay personas que ni siquiera anotan, fíjense, San Mateo 13. Y el pasaje que les di también a los padres es les hablé de ¿qué? De Jueces, ¿verdad? Llévelo, y ese capítulo 13 también, lea todo ese capítulo y va a ver qué linda enseñanza ahí. Pero yo le pregunté, porque los discípulos le preguntaron aparte al Señor: Señor, ¿qué quisiste decir? Enséñanos a nosotros lo que dijiste en esa parábola del sembrador. Pareciera algo simple, pero es muy profundo, y esto nos va a ayudar a nosotros. Y yo le dije al Señor también: enséñame para poder tener entendimiento y compartirle a la iglesia. Y entonces el Señor me habló acerca de todos esos factores que en el proceso del crecimiento que nosotros llevamos en la vida cristiana, todo eso, vamos a hablar acerca de cada uno de esos elementos o factores que contribuyen en el proceso de crecimiento. Primeramente, aparece ahí en esta parábola que Jesús usó
Más adelante les hablo que qué es lo que pasa en la vida de muchas personas. Diga conmigo, el sembrador, número 1. El sembrador representa al maestro, aquel que enseña, ya sea el evangelio o enseña la palabra de Dios. Entonces ese es el sembrador. Pero el sembrador tiene que llevar semilla. Entonces la semilla simboliza la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que esta palabra de Dios bendita es una simiente, ¿verdad? Es una semilla que es implantada en nuestros corazones. Es una semilla que si la recibimos va a ser implantada en el corazón, y esa palabra empieza a tener efecto en nuestra vida y trae transformación. Pero para que eso suceda, usted tiene que oírla bien y entenderla, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Ok. Porque sabe usted que en el ejército acostumbran eso, que cuando llama a un general o un teniente o un comandante a su subalterno, le dice: vaya a hacerme esto, y luego le vuelve a repetir: ¿qué te mandé a hacer? Para a confirmar que la orden que le estaba dando fue recibida y entendida. Porque depende de que si esa persona cumpla esas órdenes, puede ganarse una batalla o se puede perder una batalla. Así que es importante eso. Amén. Amén. Es como a un soldado que lo mandaron, el general le dice: míreme, láveme estas camisas y las botas. Y cuando llegó así con la mano así, y lo que le dije, ¿qué le dije? Que me lavara las camisas y las botas. Pues sí, usted me dijo: láveme las camisas y las botas. No, él estaba diciendo las botas también, ¿no? Entonces cuando uno no entiende, comete todos esos errores. Así que tiene que volver a preguntar al pastor: pastor, que lo que usted dijo ahí, pastor, a mí me gusta esa gente, que lo que usted dijo y yo no lo entendí mucho. Y es más humilde decir: no entendí lo que me dijo, o lo que usted trató de decir en ese mensaje. Porque si no lo entiendo, yo no lo puedo aplicar en mi vida, me voy a ir igual. Ok, vamos, sigamos. La semilla, diga conmigo, simboliza la palabra de Dios. El terreno, porque tiene que haber el terreno, nos ilustra la actitud, diga conmigo, la actitud o la condición del corazón del hombre, de cómo oímos y cómo recibimos la palabra. Diga conmigo, representa o ilustra la condición y la actitud del corazón. Amén. Yo en este momento, si pudiera abrirle el cerebro a cada uno de ustedes, quisiera saber qué piensan mientras yo predico. Porque de la condición de cada persona, algunos estarán ahí diciendo: y este cree que me va a lavar el cerebro, y este pastor cree que a mí si no nací ayer, yo no voy a dejarme mangonear por ningún pastor. Entonces, si yo supiera lo que la gente piensa, entonces Jesús sabía que había multitudes que Él les hablaba la palabra, Él tiraba la semilla, pero como entre toda esa gente uno no sabe cómo está reaccionando la gente. Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta cuando la gente dice: el pastor por mí lo estaba diciendo. Sí, así es. Porque entonces digo: bueno, por lo menos la agarró, ¿no? ¿La tomó? ¿Sí o no? Y otros se enojan porque dice: vos le contaste todo al pastor. Pero aquí vemos que la palabra de Dios se tira, pero uno no sabe cómo esa palabra va a ser recibida. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Que cómo la persona va a asimilar eso, si lo va a procesar. Eso es lo importante. Y luego dijimos el terreno, ¿verdad? Cómo la condición bueno, la semilla es poderosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es palabra viva, que opera poderosamente en los que la creen, ¿no? Es poderosa la palabra del Señor. Pero luego viene Jesús y comienza a decir de que parte de eso, de esa semilla, cayó junto al camino. Aquí Jesús les estaba explicando más detalladamente a los discípulos.
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y entonces ahí estaba hablando Jesús de los pájaros, porque una parte de la semilla cayó sobre el camino. Entonces la tierra donde transitan muchas personas, de tanto que ha transitado por años, esa tierra se va endureciendo, de tanto que han caminado ahí animales, seres humanos. Entonces esa tierra está endurecida. Entonces esa semilla cayó ahí, y una vez solo cayó, ¡pum! Y vinieron los pájaros, dice, y se la comieron. Entonces los pájaros son demonios que están ahí al acecho para aquellas personas que no están poniendo atención en la palabra. Quizás es una palabra preciosa, es una palabra poderosa que ese día iba a cambiar su vida, pero como la persona estaba distraída, estaba perturbada por sus problemas quizás, y no estaba poniendo atención, entonces esa palabra se echó a perder. Y entonces viene Satanás y dice: bueno, aquí cayó esta semilla, aquí está, ¿verdad? Entonces se la comen, se la llevan los pájaros. Esos son demonios. Entonces lo que estoy viendo yo aquí es que en el mundo espiritual hay una actividad de espíritus inmundos que se mueven en el momento para que la palabra de Dios no llegue a tu corazón, sino que te la quieren arrebatar. ¿Qué significa la palabra arrebatar y los pájaros? ¿Ah? Ok, ven. Agarre ese Kleenex que tiene ahí, toda la caja. Ok. Esta palabra, Señor te la dio, es un tesoro que te va a ayudar mucho. Pero los demonios son como pájaros que ahí son molestos. Entonces dice que vienen y te quieren arrebatar. Pero ¿qué te vas a quedar quieto ahí que te arrebate el demonio eso? Entonces, si viene, ahí viene un pájaro, ahí viene otro por ahí viene otro, ahí está otro pájaro, te la quiere arrebatar. Eso significa arrebatarnos, te la quiere quitar. Y si te descuidas, te roba esa palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Luchar para que esa palabra no te la robe el enemigo. Amén. Ahora, pero ¿cuál es la garantía para que el diablo no me pueda robar esa palabra? Dice que el que oye la palabra del reino y no la entiende, esos son los del junto al camino. Por eso les digo, esto es importante. No es solo de oír, qué bonito el mensaje del pastor, eso a mañana cuando le preguntan: ¿y de qué habló el pastor? Pero los chistes de Cantinflas bien se los puede de memoria, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender. Diga entender. Señor, ayúdame a entender. Y ayúdame, Señor, a abrir mi oído para oír tu palabra bien. Gloria a Dios. Le vamos a hacer un lavado de oído a muchos aquí. ¿Sabe que eso es feo? Le hace una cosa ahí, le lavan todo y le sacan toda la suciedad. Algunos están con un tapón que el enemigo les ha puesto ahí, que no deja que la palabra de Dios entre. El que tenga oídos para oír, oiga. Y lo decía: hagan que se os penetren bien estas palabras. Wow, cuando decía Jesús eso, te ponía así, ¿no? Y luego dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oh, aquí habla del corazón. Entonces hay corazones endurecidos que no dejan que la palabra. Ya les voy a hablar de eso más adelante. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya dije, los pájaros son seres espirituales demoníacos que andan perturbando la mente. ¿Sabe usted que hay gente que yo he visto en las iglesias
A mí me gustan más los que se enojan cuando uno predica que los que reaccionan. Preacher, su candela, diga padre, hable padre, habla padre. Y son los más que nunca obedecen la palabra. No todos, pues. Yo sé que hay personas que se emocionan y dicen: wow, gracias pastor por esa palabra. Pero a veces se hace una costumbre en la gente, solamente como un show, de decir: amén, así predique pastor, siga predicando, siga. Más cuando están hablando de la suegra, ¿va? O de la esposa. Pero cuando le toca a él, a eso es en la carne. Amén. Ok, entonces y luego cayó otro sobre pedregales. Entonces esa semilla cayó sobre piedras. Entonces dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe muy emocionado, con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo he clasificado a hermanos por nombre. Dice: hay hermanos que son Alka-Seltzer. ¿Se ha fijado el Alka-Seltzer? Sobre el gran ruido que hace, se le sale del vaso a uno y después son efervescentes. Coca-Cola les dicen. Son Alka-Seltzer, porque uno les ve en el momento, dice: wow, ese hermano va a ser tremendo en la iglesia, porque se excitan y todo, pero después, ¿y hoy qué le pasó, hermano? Estoy bajoneado. Entonces, el que cayó en piedra, pues, cuando una persona se tropieza, ¿qué necesita para tropezarse? Un obstáculo, una piedra. Entonces esos son los obstáculos que uno encuentra. ¿Cuáles son los obstáculos que el enemigo te va a poner? ¿Verdad? Va a ser persecución, aflicción, o te va a poner un hermano ahí que te va a caer como piedra, que te va a servir de tropiezo, pues. O una hermanita ahí que te va a poner y va a ser un tropiezo para tu vida. Amén. Pero la cosa es que si retuviste la palabra, vos ya sabes que van a venir esas aflicciones y persecuciones, que van a venir esas piedras que te va a poner el enemigo enfrente. Pero ahí tú sí tropiezas. Hay hermanos que, como se quieren salir de la iglesia al mundo, ellos andan buscando piedras donde caer. Por no decir: ay, hermano, me fui porque yo realmente me gustaba el mundo. No, ellos quieren decir: este hermano me sacó de la iglesia. No, hermano, aquí no estamos para irnos de la iglesia por un problemita, por una hermana o un hermano. Eso significa que no has madurado. Aquí estamos para permanecer, que la palabra eche raíces en nosotros, hermano. Amén. Amén. Y ser firmes en lo que creemos. Porque tú te vas a ir a evitar un problema que te iba a ayudar a madurar. Porque ¿cómo te darás cuenta tú que has crecido en amor si no tienes un hermano ahí que te cae mal? Y tú vas a decir: wow, me falta amor. Todavía tengo problemas porque no sé, siento una cosa aquí contra ese hermano. ¿De qué forma te vas a dar cuenta si has crecido o no? Pero por eso están esas piedras de tropiezo. Como que no me está recibiendo aquí mucho. Ahora, vamos a ver. Al venir la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Ahora, está la que cae entre espinos. Diga, entre espinos. O sea, ahí va a haber maleza, va a haber espinos ahí. Entonces, dice la Biblia: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Hay personas que oyen, pero los placeres de este mundo, los afanes de esta vida, las cosas de este mundo le atraen más, y eso viene y ahoga la palabra. Son como que viene a tu vida, ¿no? Esas tentaciones y cosas, y por eso que estás en la iglesia y no estás, porque la palabra de Dios, todo depende de la actitud de mi corazón, de la condición en que se encuentra mi corazón. Pero vamos a llegar al último tipo de tierra, ¿no? Y la Biblia dice que cayó otra semilla en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Diga, entiende la palabra. Oye y entiende y da fruto. Diga, y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esas son la gente que uno dice, wow, este ya pasó por el test, ¿no? Amén. Dice, wow, gloria a Dios por esas personas. Pero vamos a ir más adelante, y yo quiero hoy leer San Mateo 13, y con esto ya termino. Pero yo quiero orar hoy, porque Dios, a mí mucha gente me pregunta, y yo les digo, no, yo no he cambiado como persona, pero siento que mi nivel de sabiduría y revelación se incrementó, porque también hubo ahí como una liberación. Velos cayeron, se cayeron de mi vida, ¿verdad? Como tapones que había para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios comenzó a darme como, a catapultarme hacia un crecimiento acelerado. Pero yo te voy a decir, esta parte yo la quiero explicar y quiero que la tome muy en serio. Mateo 13, versículo 13 en adelante. Lea conmigo. Por eso, diga conmigo, les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ellos. En el mismo San Mateo 13, acuérdese. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, diga conmigo, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, ¿qué pasa? Pesadamente. ¿Qué es oír pesadamente? Sin interés. No me importa. Cuando un hijo no te quiere oír, obedecer, es porque oír lo que tú le digas, pues no le interesa hacer lo que tú le mandes a hacer. Así, claro. ¿Saben ustedes que la palabra obediencia, por ejemplo, Samuel dice que nunca dejó caer a tierra las palabras de Dios, y el nombre Samuel, Shama, quiere decir el que obedece. Él, la última palabra, Samuel, Shama, él significa Dios, el que obedece a Dios. ¿Qué significa la palabra una persona que obedece? La palabra obedecer viene el que oye prestando mucha atención para obedecer. Amén. O sea, dice el pastor, lo que habló hoy lo voy a llevar a la práctica. Al que no le importa. Entonces, todos tenemos que ser una generación de Samuel, gente que no deja caer a tierra ninguna de las palabras, y que son hombres que son obedientes. La palabra obediente es una palabra compuesta de oye, obediencia, que oye para obedecer, oye con atención para hacer lo que Dios le manda a hacer. Amén. Así que diríamos, si alguien decimos, este niño es obediente, ¿qué? Es un niño que desde que le dices algo, sí mamá, sí papá. Pero el que no, hoy, los hijos de hoy, hermano, son mudos y sordos. Uno les está hablando, no reaccionan. Y uno le dice, respóndame lo que le estoy diciendo. Son mudos y sordos. Tienen un espíritu de
sordomudez. ¿Sabe, hermano, que yo traje a consejería a un joven y desde ese día yo dije, no, yo no vuelvo a traer a un joven así a quererle darle consejos? Estuve más de media hora, hermano, diciéndole consejos y en ningún momento él habló. Y cuando yo le pregunté, ¿qué te parece el consejo que te di? Y salió de mi oficina. Tenemos que educar el oído y escuchar. Amén. Tenemos que aprender a oír. ¿Está conmigo en esta hora? Ya termino, pero veamos lo que dice aquí. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dejo hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque Jesús ve, hermano, que la gente tiene ojos pero no ve, y oídos y no oye, y su corazón se ha engrosado y oyen pesadamente, así sin ganas, ¿no? Y él le mostraba maravillas y no quieren ni ver eso. No me importa, no importa, no me vas a convencer. ¿Y qué? Entonces, ¿saben qué son esos? Son ataduras demoníacas. En Isaías, Pablo le llama a eso un espíritu de estupor que cayó sobre la gente. El espíritu de estupor es como una droga, que tus sentidos como que han sido, tus sentidos, hay una disminución de los sentidos para comprender, entender, reaccionar, para entender, sí, comprender, asimilar, ¿no? Y entonces como que esa palabra viene de estupefaciente, esa palabra estupor, la va a encontrar en Romanos eso. Espíritu de estupor que ha caído sobre el pueblo, ¿no? Que es como que está endrogado. Y llegan a las iglesias y no, como que están endrogados de verdad. No tienen capacidad para poder oír y entender lo que uno les está diciendo. Y eso es preocupante. Y para eso una persona tiene que ser liberada de ese espíritu de estupor y de esa dureza de corazón y del poder oír la voz de Dios. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Yo creo que este pueblo en esta tarde va a ser libre de ese espíritu de estupor. Y mire qué importante lo que dice Jesús. Dice: el enemigo les ha cerrado los ojos y los oídos para que no entiendan también con el corazón. Y luego dice: y para que así no se conviertan y yo los pueda sanar. Es decir, que la sanidad puede venir a tu vida, la liberación puede venir a tu vida, Dios te puede transformar, pero hasta que tú puedas oír y abrir tus ojos y entender lo que Dios te está diciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Saben una cosa? Tenemos un problema aquí. Cuando Dios envió a Ezequiel a predicar el evangelio, dice: te envío a un pueblo que te van a oír, pero no van a hacer lo que tú les digas. Y dice: ese pueblo es duro como un pedernal, duro, pero yo te voy a dar a ti un corazón como de un diamante. ¿Sabe usted que para poder romper el hierro y toda cosa sólida se necesita diamante para entrar? Y ¿saben una cosa? Que aquí hay gente con coraza de rinoceronte. Pueden haber aquí corazones de piedra,
Pero saben que a mí el Señor me ha dado una palabra que es un diamante que te va a atravesar y te va a romper. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como una espada de doble filo que atraviesa, parte el alma, las intenciones, los pensamientos, y que puede llegar hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de tu ser. Pero si tú no recibes, siento una unción, una palabra que está atravesando hoy, que está cortando hoy todo lo que el enemigo te ha detenido para que tú no crezcas en tu vida espiritual. Así dice el Señor. Has pasado años en una iglesia, pero así dice el Señor: el tiempo ha venido hoy. Vas a comenzar a ser libre y vas a comenzar a crecer y a cumplir mi propósito, y vas a dar fruto a 100, 60, 30%. Vas a dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Porque has estado hibernando, inactivo, paralizado, estancado, y no has podido salir de ahí. Hoy vas a empezar a recibir la revelación del Señor. Siento que en esta hora los corazones que estaban endurecidos, engrosados, se comienzan a caer. Yo reprendo todo espíritu de estupor, todo espíritu de religiosidad. Personas que leen la palabra, pero solo es para jactarse, para discutir doctrinas. Pero ahora pido que en el nombre de Jesús esta persona se vuelva sumisa, dócil a tu palabra, y que llore en tu presencia y reciba esta palabra y lo transforme en el nombre de Jesús. Aquella persona que ha leído la palabra pero no ha recibido sanidad ni ha sido transformado en este día, pido que en esta hora tu palabra comience a trabajar en su vida, que esos oídos sean despertados, que haya ahorita un plop, que se destapen esos oídos espirituales para oír a Dios, para oír lo que Dios le está diciendo. En este momento hay personas que Dios les va a hablar ahí en su asiento. Vas a oír por primera vez a Dios que te está hablando, no el pastor, sino Dios mismo te va a decir lo que tienes que hacer. Ahí está la presencia de Dios. Hay personas que van a oír y va a tratar Dios contigo personal. Vas a tener un encuentro con Dios. Dios va a hablar contigo. Vas a oír la voz de Dios. Vas a recibir su palabra y por fin vas a entender lo que era difícil para ti. Ahora vas a lograr entenderlo. Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar entendimiento, y vas a poder oír el mundo espiritual. Vas a poder oír la voz de Dios. Recibe en esta hora. Ahora, todos aquellos que están oyendo pesadamente, yo reprendo esos demonios que roban la palabra en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que en este momento ese espíritu de estupor es echado fuera de las mentes, de los corazones, y que yo veo aquí a un pueblo que va a empezar a madurar y a crecer, no solamente en sabiduría humana y conocimiento nada más, sino que van a tener sabiduría para llevar a la práctica, a sus matrimonios, a la relación con sus hijos, a sus vidas. Van a llevar, Señor, esta palabra se va a volver vida Señor, en su actuar, en su hablar cada día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Caen esas cadenas, caen ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Quita toda venda de esos ojos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Ábrelos. Ábrele el entendimiento. Ábrele el entendimiento. Pastor, yo no entiendo. Me cuesta entender. Me aburre la Biblia porque no la entiendo. Reprendo ahora todo espíritu de estupor. Tú eres inteligente. Dios te ha dado sabiduría. La palabra de Dios es para aún el más analfabeto como para el más intelectual. Declaro en el nombre de Jesús que
Satanás quitamos ese candado que Satanás ha puesto en tu mente. Y en este momento vas a comenzar a recibir la revelación de Dios en el nombre de Jesús. Padre, mira esas personas que a causa de que no oyen tu palabra tropiezan en cualquier piedra. Que, Señor, cualquier espino, cualquier cosa que atraviesan, Señor, lo desanima en su vida espiritual. Señor, ayúdame a echar raíces, que tu palabra eche raíces en mí y que dé fruto tu palabra en mi vida, Señor. Que lo que he oído yo lo pueda aplicar en los momentos que yo pase, Señor, por esos desiertos, cuando el sol sale, que yo no me seque, Señor, cuando vienen las pruebas, que yo pueda permanecer. Ayúdame, Padre, a tener sabiduría, pero no de este mundo, sino sabiduría del cielo, para tomar decisiones correctas, para tomar determinaciones, para hablar con prudencia, cuando debo y cuando no debo. Dame esa sabiduría, Señor, para poder relacionarme con las personas y llevarme bien. Que tu palabra, Señor, trabaje en mí, obre en mi vida, Señor. Oh, tú eres el sembrador. Que tu semilla, Señor, caiga en buena tierra. Dame un corazón dócil. Dame que yo sea una tierra fértil. Ponga su mano en su corazón y diga: Señor, que mi corazón sea una tierra fértil, donde tú siembres tu palabra, Señor. Padre, te pido que tu palabra dé fruto en mi vida. Yo no quiero solamente oír y no entender. Yo quiero, Señor, crecer en sabiduría en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame, dame un corazón sensible a tu palabra. Toda dureza, quizás las pruebas, todo lo que he pasado en mi vida me ha endurecido, Señor. Pero ahora quiero que tú abras mi corazón, mis oídos, para oír tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya.